Juan Enrique Gadiñanos, director para España de Admiral Markets. Muy buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de recibirle esta mañana. Estamos viendo cómo los inversores se mueven con cautela en una jornada en la que vamos a conocer esos datos de precios, ese dato de inflación en la eurozona. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo ves la situación del mercado? Bueno, la situación ahora mismo yo creo que pasa por un momento de relativa calma. Es verdad que hemos visto jornadas atrás como los mercados de renta variable y en principales índices venían superando resistencias importantes, y por el momento tranquilidad, a ver consolidación de precios y ver cómo puede analizarse el sesgo final de esas referencias macroeconómicas que hemos ido conociendo y que seguiremos conociendo. No hay que olvidar que en la jornada de hoy, por ejemplo, tenemos referencias importantes como es el IPC en Reino Unido, la balanza comercial de Italia y también el IPC en la zona euro, como comentabais. Pero en Estados Unidos, tanto balanza comercial como inventarios de petróleo serán las principales referencias que podrán marcar un poco el devenir de la tendencia en el corto plazo. Soportes importantes en el caso de los índices principales. Vemos en el caso del IBEX 35 los 9.000 puntos. Vemos la situación para un DAX en el cual vemos como los 16.000 por el momento no corren excesivo peligro, y los 36.000 en un Dow que por el momento se miran con cierta cautela y cierta calma. Volatilidad es cierto en algunos activos como pueden ser las criptomonedas, una jornada más, pero como digo, la renta variable por el momento sin dar atisbos de peligro, sin dar atisbos de debilidad, simple consolidación, bajada en cuanto al volumen de contratación, lo cual hace que acompañe a esa teoría en cuanto a consolidación de precios y por el momento tranquilidad y estabilidad. Sectores que parece que desde luego no viven inmersos en la tranquilidad. Vamos a centrarnos, si te parece, esta mañana en el sector energético, una jornada en la que de alguna manera también resuena esa información de que Bruselas considera que la propuesta de España para reformar el mercado energético conllevaría apagones. Y estamos viendo cómo por una parte las energéticas están protagonizando la mayor parte de las subidas muy moderadas, y vemos caídas en el caso, eso sí, ya de renovables, como es el 3% que se deja Solaria, y avances mucho más moderadas esta mañana en Naturgy, en Endesa o en Iberdrola. ¿Cómo ves al sector y hacia dónde apunta en este contexto en el que sigue la tensión en lo que es la cuestión energética? Bueno, lógicamente inestabilidad en las últimas semanas y sobre todo las próximas. No creo que esto se vaya a estabilizar, no al menos si no vemos medidas adicionales, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de los gobiernos principales. Cosa que no hay atisbos, o por lo menos no hay intención de que esto vaya a ocurrir. Es verdad que la situación a corto plazo es débil, es frágil y sobre todo, como digo, genera muchas dudas de cara a las próximas sesiones y sobre todo de cara a los próximos meses. Yo creo que la inestabilidad en el sector no va a parar, no se va a desmarcar de esta situación, y nos encontramos ante un momento y una debilidad importante que, como digo, puede generar mucha incertidumbre interna, sobre todo por parte de accionistas importantes dentro de las compañías y, como digo, a la espera de ver esas medidas adicionales que una vez más siguen sin llegar, sobre todo por parte de un Banco Central Europeo que está como esperando a ver si los bancos o los principales gobiernos toman esas medidas que ellos no se atreven a tomar. Por el momento, como digo, esa inestabilidad puede hacer mucho daño a los mercados de renta variable, porque el peso de la parte energética en los índices principales cada vez es mayor, cada vez es más importante, y esa debilidad puede generar muchos problemas, sobre todo en el medio plazo. Querría saltar a un sector que poco tiene que ver con el sector energético, salvo por la electricidad. Es el sector automovilístico. Hemos visto, sobre todo mirando a Wall Street, como Rivian, como Lucid, esas nuevas compañías, esas startups que acaban de superar a gigantes como Volkswagen, como Ford, en lo que es su valoración, su capitalización en el mercado. Están a punto, de hecho, Lucid, de desbancar también a General Motors, en un contexto en el que es verdad que todo el sector se ve adolecido por esa falta de semiconductores. A esto se va a asumir además que se alimentan de electricidad, de energía limpia, pero está claro que el mercado apuesta por este sector, por estas compañías mucho más jóvenes. ¿Cuál es tu visión y cómo te posicionas de cara a este sector automovilístico y estas dos variables?
Bueno, sin duda uno de los más perjudicados en los últimos meses y sobre todo de cara a los próximos trimestres. Yo creo que no van a estar exentos en este caso de volatilidad, al menos no en el medio plazo. Y es verdad que hay empresas jóvenes que siguen creciendo y porque no sufren tanto esa debilidad aparente y sobre todo esa debilidad relativa a los semiconductores, esa situación en cuanto al no suministro de chips, la situación energética también dará muchos varapalos, ¿no? a la parte eléctrica, y esto lógicamente no pasará desapercibido en las principales compañías que han apostado muy fuerte por la energía verde, por en este sentido la parte de vehículo eléctrico, y lógicamente si viéramos apagones, si viéramos una situación de debilidad en el sector energético, esto también sería una importante debilidad para el sector automovilístico, el cual, como digo, no va a pasar desapercibido ante la situación actual. Y es verdad que en una situación de bajo consumo, en una situación en la que el consumo puede sufrir fuertes varapalos por esa situación económica actual a lo largo del mundo, esto lógicamente será también uno de los principales sectores perjudicados en esta situación. Como digo, compañías pequeñas dentro del mismo no deberían verse especialmente perjudicadas, pero compañías grandes, como es el caso de Volkswagen, como es el caso de General Motors o puede ser el caso de Mercedes, BMW, serán compañías que puedan verse especialmente perjudicadas. Y una vez más, tendremos que estar muy atentos a ver esas medidas adicionales que toman los gobiernos para intentar ayudar a este tipo de compañías y ver cuál puede ser su evolución. Personalmente, no son compañías ahora mismo que tendría en cartera en una diversificación natural ni estable, porque obviamente ninguna de esas compañías ahora mismo genera la estabilidad que necesitaríamos. Dentro del sector estamos viendo como en Eurostock Volkswagen encabeza las caídas con el 1,35% de penalización hasta ahora. Antes de terminar, Juan Enrique, ¿dónde nos pondrías ahora la mirada para buscar oportunidades de inversión? Yo creo que, como decíamos antes, ¿no? la situación de consolidación es buena en los principales índices, tanto la parte del DAX como el Dow Jones como el S&P no han sufrido pérdidas en cuanto a ruptura de soportes. Es cierto que estamos en consolidación, hay caídas, pero nada alarmante. Y yo creo que no hay ningún problema en que podamos posicionarnos en este sentido. Yo creo que la banca podrá volver a ser buen protagonista, sobre todo en el corto plazo. No hablo de que a medio plazo sea una alternativa, pero en el corto plazo yo creo que podría de nuevo volver a ser una buena alternativa. La parte farma de nuevo también, y por supuesto el consumo. Nos encontramos en un periodo lógicamente muy bueno para compañías del sector del consumo, en una situación en la que la economía parece querer recuperar un poco el aire, esa bocanada de aire en el consumo, sobre todo por la época de Navidad. Le puede venir bien a muchas de las compañías, como puede ser el caso de Inditex o como puede ser el caso de Walmart en Estados Unidos, y esto lógicamente podría dar ciertas alas, ¿no?, a esos resultados empresariales, y ver cuál puede ser su comportamiento, como digo, tanto en el corto como en el medio plazo. Por lo tanto, no creo que estos sectores vayan a sufrir debilidad. También creo que en la situación de las criptomonedas esa volatilidad bajista podría ir disminuyendo para volver de nuevo a ver importantes subidas en el corto plazo. Por lo tanto, yo creo que oportunidades en el mercado hay. No nos volvamos locos, no nos dejemos llevar en este caso por un pánico acontecido por la situación actual. Por lo tanto, bueno, tranquilidad. Yo creo que esa consolidación puede ser buena, sobre todo para el medio plazo, y es necesaria también por otros sitios. O sea que, como digo, calma, buenas inversiones, y mientras los índices principales no pierdan soportes de corto plazo, habrá que estar tranquilos. Nos quedamos con ese mensaje. Juan Enrique Gadiñanos, director para España de Admiral Markets. Un placer tenerle esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias.